Bueno, vamos al punto. Ya, ¿por qué vamos a trabajar de esta manera? Eso es importante saberlo. ¿Y por qué pasaste historia a este taller? O sea, lo vi como en una ficha así y obviamente me llamó mucho la atención como las fotos y vi así decía como antropología. Igual me interesa mucho eso, como estudiar desde la historia pero sí, igual siempre me ha llamado la atención la filosofía. Fui a filosofía medieval. ¿Ya? Como de oyente. No, bueno. ¿Al curso de Perantoni? Ah, qué bueno. Entonces, ¿y qué alcanzaron a ver? O sea, San Agustín, las confesiones. Sí, igual eso me gustó mucho como en poder unir así como historia medieval y filosofía medieval, igual fue como... Y si vuelve a un libro histórico, porque es la primera autobiografía que se hizo. ¿Por qué vamos a trabajar como autoteología? Porque obviamente esto nos va a dar un rendimiento filosófico y esto nos va a dar un rendimiento teológico, que necesariamente tienen que estar dialogando, porque si nosotros miramos en perspectiva la historia de la filosofía, todo lo que pueda llamarse deísmo, ateísmo, agnosticismo, etcétera, es algo muy nuevo. Es algo muy nuevo. Siempre la filosofía ha tenido relación con la teología de Aristóteles. Si nosotros vamos al libro 12 de Aristóteles, bueno, Aristóteles está toda la metafísica preguntándose por la protefilosofía, que le llama él, la filosofía primera, buscando cuál sería, porque va preguntándose por los saberes, cuál sería la filosofía y el saber que podría mejor decir y primero ser la primera que en decir el ser. Él habla de la usía. Su pregunta sería como ¿de dónde se predica el ser? Como el ser, como lo se utiliza comúnmente. Él dice prote-filosofía. Él dice prote-filosofía. ¿Cuál es la filosofía primera? ¿Cuál es en ese sentido? Él está ocupando filosofía como saber, como ciencia, como cuál es el conocimiento, cuál es el tipo de saber primero, que nos puede hablar acerca de la usía. Porque una cosa que hace Aristóteles, creo que en el libro cuarto, si no me equivoco, es cuando empieza a preguntarse por el ser. Dice que preguntarse por el ser es preguntarse por la usía, la cual normalmente se traduce como substancia. Substancia. Así se pronuncia sustancia. Entonces, ¿pero qué es eso? ¿Qué es la usía? Porque en un momento cuando va descartando, porque empieza a hablar de los presocráticos, etcétera, en un momento dice, habla del subjectum, esto es lo que estaba mencionando subjectum,
que es el hipokéimenon. Que es en el fondo uno de los caminos que podrían llegar a explicar qué es la sustancia como el ser, como fundamento de todo lo que es. Todo lo que es tiene una sustancia que le hace ser lo que es. El subjectum como hipokéimenon podría ser un camino, el cual él lo descarta. ¿Por qué? Porque hipokéimenon y subjectum tienen esto de que es el hipo es lo que está como sobre y es como un acoplamiento que en el fondo ese camino no va a servir para la usía porque es lo que es la relación ilemórfica que le llaman, o ilemorfismo, que en el fondo remite a la hile, que es la materia. Entonces el hipokéimenon acaba como materia. Entonces no es la usía, porque la usía tiene que ver con el tiene que ver con el eini, con el einai, las formas del ser, con el todo. Entonces aquí ocurre algo que es que cuando Aristóteles, frente a la pregunta del TST, ¿qué es? Del qué es, dice, vamos, para responder esa pregunta necesitamos trabajar desde la usía. Los griegos entendían esto que para nosotros es como, ¿pero qué es eso? Los griegos entendían qué es eso. La usía, normalmente, como les digo, nosotros la heredamos como sustancia porque en el mundo latino, en el mundo romano, es lo más equivalente que hay. La usía como principio primero. Hay un detalle que a mí me sorprende que no lo exploten más, que es que usía es la misma palabra. O sea, los griegos cuando usaban la palabra usía normalmente la usaban para decir la hacienda, la herencia, los bienes. Lo de cuidado, lo que tiene que ser transferido. Entonces eso nos da una pista de, estamos especulando, nos da una pista de decir por qué Aristóteles ocupó ese concepto. Porque resulta que si para los griegos esto sonaba a hacienda, herencia, bienes,
lo de cuidado, lo que tiene que ser transferido, transmitido o transmitido. Toma sentido otro concepto que se usa dentro de la filosofía clásica, que es lo que los griegos llaman todieneinai. Lo que era así. Claro, que también para muchos es un misterio, pero que suelen traducir como esencia. Y que, claro, es como lo que... ¿Cómo lo tradujiste tú? Lo que era ser. Lo que era ser. Algunos lo traducen como lo siendo sido, lo que fue y es. Es como que no, porque tiene eso de... es como una forma de decir algo que ha sido, pero que está siendo. Entonces, eso, si se traduce como esencia, o esencia en el sentido latino, nos permite hacer también como hipotéticamente una comprensión de por qué tiene que haber una usía que tiene esa resonancia a diferencia de la esencia, y qué rol cumplirían cada una, porque algunos confunden su substancia con esencia o la equiparan, otros ocupan la palabra entidad, pero cuando uno pone este elemento en la ecuación, como que las cosas empiezan a calzar. ¿Por qué? Porque si hay algo que es esencia, que tiene esa forma como de pasado presente, resulta que se parece a eso. ¿Por qué tendría que haber una esencia distinta de una sustancia? Porque la esencia transmite lo que creo, no estoy seguro, pero creo que se llama sínodo. Eso habría que revisar, vamos a poner entre comillas, habría que revisar. Sínodo, que es definición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos que, dentro de la forma en que está pensando Aristóteles, hay una usía que es el fundamento, que en el fondo alimenta el ser por analogía. ¿En qué sentido? Él da múltiples ejemplos, que el típico ejemplo de la salud. Decimos que algo es sano porque existe la salud. Cuando dice que se dice de muchos modos, pero se dice de muchos modos. En relación a una cosa, no es por medio de un nivel. Claro. ¿Tú ubicas más o menos ese ejemplo? ¿Sí? Sí, igual lo había estudiado un poco Aristóteles. Ya. Que se dicen por analogía a la usía. Cuando nosotros vemos por qué en algunos momentos hablan de todienei, y
y eso se traduce como esencia, porque hay una definición que es que estas son las formas de decir. Las formas en que se dice. En que se dice el ser. Y esto, las formas en que se dice el ser, la definición, esto necesita ser transmitido. Esto es en el fondo, permite que la usía se transmita como un bien. En ese sentido, lo que las cosas son, su usía es como el valor más alto que le va a dar valor, le va a ir dando valor por transmisión de la definición, de las definiciones. De lo que se dice de ella misma. De lo que se dice de ella misma. Y eso va permitiendo el conocimiento, la transmisión del conocimiento, la transmisión del saber, va permitiendo transmisión. Entonces ahí uno puede más o menos, como les digo, es una hipótesis, es una manera en la cual uno puede darle más sentido a algo que hasta el día de hoy está en discusión. Pero esta es una forma de poder hacerlo calzar con esto. Cuando uno mete en la ecuación, ¿qué quieren decir los griegos cuando dicen usía? Ahí uno ve que es algo que es, por un lado, que tiene que ver con los bienes, que es en el sentido de que es lo bueno, lo que vale, y eso daría para especular acerca de una teoría del valor, por ejemplo, lo que va a ir alimentando la transmisión del saber y permitir que eso vaya concatenándose, no de una forma arbitraria ni caprichosa, sino que de una forma coherente. De una forma coherente que permita que se vaya enlazando y que permita que el ser, el toón, como usía, pueda ser transmitido. Entonces cuando Aristóteles hace esto de relacionar lo que es con la usía, nosotros vemos esta situación. Entonces, de ahí, como decíamos, saltándonos todas las objeciones y casos que ve, porque por ejemplo, como les decía, habla de los fisiólogos, los presocráticos, que estaban enfocados en la materia y buscaban un principio material. Entre paréntesis, vamos a dejarlo anotado aquí para no olvidarlo. Cuando ya a la altura del libro 12 reconoce que la protefilosofía es la que reconoce que no puede ir el camino por aquí,
Es decir, los seres no encuentran una causa material al extremo, por decirlo así. ¿En qué sentido? Esta persona no tiene por Yo tengo confusión. Pero hay que pedirlo, lo voy a pedir. Ya. Entonces, como lo importante o la herencia que dejaron los presocráticos, más que responder de dónde vienen todas las cosas, ya sea del fuego o del fumeral o del agua de Tales de Mileto, es la pregunta misma de buscar una unificación. O no es la respuesta en sí, sino como el sentido de la pregunta, de dónde proviene todo, como en el ámbito de unificar, pues se pregunta cómo se unifica. Y eso es como lo que heredaron los presocráticos, lo que después empezó a desarrollar Sócrates con la pregunta de lo que es en específico algo, pero aludiendo como a su universal, como a eso que unifica, en cómo se manifiestan los particulares respecto de esa idea que unifica a todos los particulares. Por ejemplo, la idea de árbol, ahí caben todos los tipos de árboles que han existido y que van a existir y que están existiendo. Sería como el universal de los objetos, pero que unifica los objetos. Algo así, como un paradigma, exacto, como de ofrecer distintos paradigmas para paradigmas de comprensión. O sea, como el sentido de la pregunta en sí fue lo que heredaron los presocráticos más que lo nutritivo que puedan ser sus respuestas, porque aludían a esa causa como algo material. Como que no fueron tan relevantes quizás sus respuestas, sino la pregunta fue la que se fue heredando, que después tomaron los... en el sentido de la pregunta de los presocráticos, que se empezaron a preguntar de dónde se originó todo, Claro, como ese tipo de origen, como que Claro. más allá de lo que respondió cada uno, que aludieron a la causa material, era la pregunta misma. Sí, ahí, eso sí, es cierto. Es cierto, lo que estás diciendo es cierto. Habría que agregarle, quizás habría que agregarle un tono también de que probablemente también hay algunos que no se hayan referido quizás exactamente a algo netamente material, sino que hayan ocupado esa materia como lo que representa lo que quieren decir, como el símbolo de lo que quieren decir. No me acuerdo quién fue primero, no sé si Anaximandro fue el primero que Anaxímenes o Anaxímenes fue el primero que Anaximandro. Anaximandro parece que era el del agua, o sea, Anaximandro. No, porque uno de esos dos había postulado de que ese como principio era infinito e indeterminado, que no podía ser material. El apeiro. Sí. Sí. Y ahí como que, no sé si será el primer registro, pero como uno de los primeros que formuló ese origen o ese principio como algo infinito e indeterminado, y ya no como algo material. Ya, por ahí vamos a ir ahora. Es como lo que decías tú, de que de a poquito se van hilando esos conceptos de forma coherente. Claro, vamos a dejar entre paréntesis eso que te decía que está correcto el que los presocráticos heredan en la reflexión y la producción de paradigmas de comprensión, a pesar de que estén reflexionando sobre la materia. También podemos pensar, que es lo que va entre paréntesis, que hay algunos que pueden haber usado esos elementos materiales como una forma simbólica de querer decir algo que quizás no alcanzamos bien a percibir. Por ejemplo, a la hora de hablar del agua, que tenga que ver con la humedad, o por ejemplo Heráclito al hablar del fuego, que no se refiere al fuego físico, Exacto. sino que cuando él habla del logos, y que el logos se parece
al fuego. Entonces ahí hay un... Como que igual se referían a ello como por analogía. Claro, porque ya sospechan que la cosa va para allá, pero está este problema que nos tenemos pendiente acá. Entonces, pero primero hay que explicar el cómo resolver, sacarnos a Aristóteles, que es el tema de las causas. Aitía. Causa aitía. Entonces, Aristóteles, dentro de su razonamiento, se empieza a dar cuenta de que si nosotros trabajamos en términos materiales, vamos a empezar a preguntarnos o a dar respuestas de causas. Esto es causado por, esto es causado por, esto es causado por, esto es causado por, y así, y así, y así, y así, y así, como el huevo de gallina. Y eso a los griegos les molestaba mucho. O sea, no me refiero a nivel así como de popular, me refiero a nivel intelectual, y el tema de que algo quedara así como apuntando al infinito era como algo absurdo. Era como que no al final eso no era una explicación. No era consistente. Entonces, si seguir las causas de algo, si decimos que de esto viene que, por ejemplo, que una roca viene de que se forma, que la arena se une y se aprieta con la presión de las capas tectónicas, etcétera, ya, y eso a su vez, y eso a su vez, y eso a su vez, vamos a generar una cadena causal que nos va a remitir infinitamente. Dentro nos va a generar una cadena causal al infinito. Y eso es un problema. Por lo tanto, no hay respuesta, pero las cosas no pueden no tener un origen. No pueden tener un origen, no pueden tener el prote, no pueden tener lo primero, lo principal, de dónde salió todo. Entonces, en esa búsqueda es que entra el concepto de que si bien la cadena causal ad infinitum no responde, o sea, en un plano, digamos, en un plano cotidiano sí, podemos decir esta agua viene de el filtro de agua, o viene de una embotelladora, o viene de... Ahí ya a un plano reducido sí nos sirve, pero en un plano de explicación general no nos sirve. Entonces aquí entra el tema del principio. ¿Cuál es el principio de las cosas? Y esto es lo que se llama arjé. Que no es lo mismo. Entonces tenemos las causas, el principio. Las causas son aitía, el principio es arjé. Entonces no es lo mismo. Y ahí está ya cargando un paso.
¿Por qué? Porque las causas quedan dentro de esa cadena material ad infinitum, pero cuando nos preguntamos en términos de principio, Aristóteles se da cuenta de que dentro del mundo material, de lo que viene a ser la physis, la physis tiene como característica que es todo. La physis es el Gegenteil, es el llegar a ser. La materia es todo lo que llega a ser, como por eso decíamos el huevo y la gallina, nacen, brotan. Physis tiene esa phi, que es la misma que tiene la palabra fito, que es planta. Es decir, las cosas que brotan, las cosas que llegan a ser. Y que por lo tanto, si algo llega a ser, también deja de ser. Si algo llega a ser, también deja de ser. Por lo tanto, se mueve dentro de lo que es potencial. Pasa de la potencia al acto. Entonces, la materia tiene esa característica, la física tiene esa característica. Por lo tanto, eso hace que sea efímera, que sea mortal, o sea, destructible. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de que las causas por cadena causal ad infinitum de estos elementos que son physis, que son materia, que son efímeros, que llegan a ser, que nacen, mueren, no pueden explicarlo todo, no pueden ser una explicación universal, entra el concepto de principio, de arjé. ¿Por qué? Porque no puede haber una explicación de causa de algo que es potencial, que llegue a ser, que también sea igual, que también sea material, física. ¿Por qué? Porque si no, no estamos avanzando nada. Estamos en el mismo plano, no nos hemos movido ni un milímetro, estamos igual. Entonces, Aristóteles se da cuenta de que si hay algo que pueda ser el principio de aquello que nace y muere materialmente, no puede ser así. No puede ser así. No puede ser físico.
Esto puede ser natura o natural, no se puede decir. No puede ser natural. No puede tener un origen natural. Entonces ahí es donde entra que el principio es sobrenatural. Y no responde a esta dinámica de potencia y acto, sino que es puro acto. Y eso es lo que le lleva a proponer la idea de motor inmóvil, que es la forma de traducirlo en realidad, pero en el fondo, motor inmóvil quiere decir que es sencillamente lo que mueve y no se mueve, lo que mueve sin moverse. Y se da cuenta de que tiene ciertas características, que hay un elemento dentro de lo que une de un elemento que moviliza la fisis, moviliza las cosas, porque el arjé no es un principio en el sentido de estar en un momento antes en el tiempo, porque el principio como arjé no está circunscrito al devenir, porque esto también es devenir, esto también es devenir. Por lo tanto, el principio no deviene, no le pasa eso de potencia, actos, que nace, muere, todo eso, no. Entonces él lo reconoce como que hay que ordene, que hay que dé orden, que permita que las cosas se movilicen y que no entre en el devenir y sea acto. Y ahí entra el tema del nous, que algunos traducen como entendimiento, y que ese nous como entendimiento estaría operando constantemente, siempre, constantemente, estaría siempre operando, y tiene, a diferencia de los objetos materiales que funcionan normalmente en su física por leyes físicas de atracción-repulsión, por ejemplo choque, de que las fuerzas tienen que empujar algo para que se mueva, todo ese tipo de cosas. El nous como entendimiento tiene una característica bien especial. Una, que es que el nous está en acto como las ideas, por ejemplo, que no se actualizan. Podemos verlas reflejadas, pero ellas mismas no. O sea, nosotros cambiamos de ideas, pero las ideas siguen ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nous como entendimiento, que está en acto,
tiene una manera de mover, de movilizar, que se parece, quizás no casualmente, podríamos decir casualmente se parece, o no casualmente, se parece al amor. ¿Por qué? Porque funciona por atracción. Es decir, cuando hay un saber, cuando hay Sofía, que va hacia el nous, que va hacia el entendimiento, va por atracción. Entonces la comprensión del principio muestra que lo que estamos en realidad contemplando es una atracción que se parece al amor en el sentido de que no necesita empuje, sino que es atraído. Entonces, la Sofía queda sumada a la filia. Sofía y filia. Entonces, ¿por qué? Porque filia implica amor. Entonces, la filosofía necesita esa atracción, que es puro acto y que no es natural. Y cuando Aristóteles se da cuenta de eso, dice, por lo tanto, la protofilosofía no puede sino llamarse teología. Porque este saber es de algo sobrenatural, no es algo físico. Por lo tanto, la protofilosofía no puede sino llamarse teología. Ahora lo que llama la atención de eso es que recordemos que Aristóteles es un pagano politeísta. Pero igual venía a ver, lo decíamos Platón, ¿no? Y Sócrates, de que tenía que haber uno, que tenía que ser la causa. Porque Sócrates lo acusaron de impiedad por eso, porque decía que tenía que haber un Dios y que no podía ser como no sé, Zeus, que bajaba y hacía cosas malas, o que Dios es bueno. Sí, puede ser, sí, puede, claro, como que en Aristóteles siempre vemos también como que hay una especie como de tratar de decir yo no estoy heredando eso, pero sí en el fondo sí lo está haciendo, es como que, pero en el fondo sí lo hace. Y a lo que iba es que si consideramos que Aristóteles es un griego, un politeísta, un pagano, y ocupe esa palabra, lo extraño es que eso que mencionas tú, que no diga, bueno, ¿y qué Dios es ese? Bueno, si está diciendo que hay una teología, que es un logos, de feo, ¿de quién estamos hablando? Porque cualquier otro griego, si hubiese llegado a esa palabra, se habría preguntado,
bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es su culto? ¿Dónde está su estatua? ¿Dónde está su templo? ¿Dónde está...? Pero Aristóteles lo deja así, limpio, no dice nada. Dice, saca todo el razonamiento, une el tema del amor, la atracción, el nous, el entendimiento, que también obviamente esto es logos, para llevarnos a darnos cuenta de que la más alta filosofía es teología, y lo deja ahí, ¡pum! Entonces ahí queda dentro de lo que es la filosofía clásica griega una puerta, por decirlo así, una puerta que quizás por prejuicio no se ha estudiado mucho, pero o lo han tomado como una excentricidad o lo han tomado como de distintas maneras, pero el texto está ahí, está en cosa de leer la Metafísica 12. Bueno, yo no traje el texto porque es así de gigante, pero les voy a mandar las páginas. ¿Por el grupo? ¿Ah? ¿Por el grupo? Sí, les voy a mandar a la tarde, más tardecito, porque ahí también están en trilingüe. La de García Yebra es la más práctica, porque como es trilingüe uno puede ir viendo los conceptos en español, en griego y en latín, de esas partes de Aristóteles. Entonces ahí queda la puerta abierta. Entonces eso diríamos que nos permite pasar ahora a lo que tengo anotado acá, que es una cosa muy importante que tenemos que dejar claro desde el principio. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Inmanencia, trascendencia. ¿Alguien tiene alguna noción al respecto? Inmanencia sería como lo que permanece, y trascendencia aquello que ya ahí pasa, como ¿Ya? que se transmite. Sí. Eso pertenece a los conceptos. Aplicado a lo que hemos visto, vamos, para que calce bien y se entienda bien a qué vamos. Los griegos, al igual que todos los gentiles, es decir, paganos, es decir, la mayoría del mundo en general en esa época, tiempos antiguos, bueno, todavía hasta el día de hoy todavía hay personas que piensan así, viven en un universo inmanente. Imaginan, tienen una visión de mundo inmanente.
¿Y qué quiere decir inmanente? En este caso, quiere decir que todo está adentro y no hay un lado de afuera. Es decir, por ejemplo, Aristóteles tenía, o por ejemplo, a ver, ponme un ejemplo mejor. Esto se transmite hasta Hegel, por ejemplo, y de ahí, bueno, de ahí ha ido hasta el día de hoy también con la red del New Age y varias tendencias así. Por ejemplo, cuando los griegos hablaban de los dioses, los dioses estaban en el plano de la fisis. Eso es algo que para nosotros, que venimos de la civilización occidental, es extraño. Porque para nosotros los dioses son trascendentes. O sea, Dios es trascendente, no es inmanente. Dios es en el plano de la física. ¿Qué quiere decir eso? Significa que para los griegos, como para muchas culturas naturalistas, los dioses pueden estar en una montaña o ser una montaña, pueden jugar a ocultarse en un animal, pueden tener distintas actividades, aparecer, desaparecer, porque no son humanos, son dioses, pero están dentro del plano de la fisis. Por eso les pasan las cosas que les pasan. Eso que decía, lo que mencionabas tú. ¿Y cómo va a ser que le ocurra a él esas cosas y a los dioses anden haciendo esas cosas? Bueno, están en el plano de la física, por lo tanto, para ellos es natural, así, subrayado, porque es física. Inmanencia, todo eso es lo que se suele llamar naturalismo. Pero para ellos todo era material, no había nada inmaterial. Sí. Incluso, por ejemplo, en Demócrito, cuando piensa en términos de átomos, está pensando en términos materiales. Creo que me acuerdo que el profe igual daba el ejemplo que se supone que incluso ellos creían que tenían como un alma que se iba a Hades y que hasta esa alma era material y se podía ver cómo salía el era como un humo. Claro. Sí, relacionaban el alma como también la materializaban, la psique. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis ya que mencionaron el alma, porque la psique es alma, ánima. Pero la psicología no está actualmente trabajando el alma, está como persiguiendo a la neurología, a la psiquiatría, porque eso es como un resquicio de lo que hablábamos del siglo XIX, como que quieren
tratar de ser una ciencia así del Con la método. filosofía de y esas cosas. Claro, y por eso están metidos con el tema de los fármacos y darle fármacos a las personas. Pero, ¿qué pasa con el alma? Si se supone que la psicología a uno deberían ayudarle con el alma, pero no. Las personas, obviamente, si una persona, por ejemplo, tiene una descompensación en sus neurotransmisores, que eso no es dudable, se puede comprobar. ¿Qué es la descompensación de los neurotransmisores? Sí, da unos fármacos. Pero resulta que esa persona, el padecimiento que tiene, no es porque aquí de nuevo estamos con el tema de las causas y los principios. No es porque tenga una descompensación en los neurotransmisores. El que tenga una descompensación en los transmisores es un efecto de que tiene un problema en el alma y no lo ha resuelto. Entonces puede pasar años tomando fármacos y si no resuelve su problema en el alma, no va a poder salir de ese círculo que en el fondo para las farmacéuticas es un negocio, pero eso como un pequeño paréntesis. Bien, dioses, plano de la física, naturalismo, inmanencia, todo está dentro. Y eso hace que ellos tuviesen una imagen de la eternidad como una especie de eterno retorno. No exactamente al que se refiere Nietzsche, no es el mismo, pero esto es más naturalista. Se parece más a las estaciones del año, se parece más, porque el de Nietzsche es distinto. Este eterno retorno de la eternidad se refiere a que esos átomos, esas moléculas, esa materia, esa física va a estar todo el tiempo dándose vuelta. Por eso, por ejemplo, Platón tuvo que recurrir también, para poder explicarlo de alguna forma, a la teoría del demiurgo y todas esas cosas. Por una permiso, entonces, es una especie de eterno retorno naturalista, donde las cosas, todo lo que ha sucedido puede volver a suceder, y eso también tiene que ver con la tragedia. Entonces, dentro de la cultura, de la religión, cultura, porque todo está junto, o sea, uno tiene que ¿por qué pusimos ontoteología? Porque van juntos. Pensar que por un lado hay una ontología, una filosofía pura, y por otro lado hay una teología, es un invento nuevo. Pero si uno mira así sin prejuicios, mira hacia atrás, se va a dar cuenta que siempre han estado unidas. Entonces, para la cultura griega y muchas otras también, este tema de los dioses se resuelve a esa escala de la inmanencia, de que no hay más que lo que ahí está enfrente, y que todo va a ser una combinatoria. Pueden cambiar de categoría, por ejemplo. Los dioses, claro, tienen otro nivel, tienen poderes distintos. Los cuerpos celestes, por ejemplo,
también tienen otra categoría, pero al final todo remite a la física. Todo en el fondo es física, todo es natural. Y ahí es donde se resuelve la inmanencia, como naturalismo. Entonces, esta forma de ver el mundo hace que el ser humano quede como encerrado como una especie de cuy, así en una ruedita, como esto es todo lo que hay, no hay nada más. Y de ahí se elaboran muchas teorías y muchas ideas y muchas ideas, porque están en el plano de la idea, como decíamos, de las causas ad infinitum. Aquí conviene hacer un parangón interesante con lo que es la cosmología y la física más contemporánea, que nosotros, como nos han enseñado de la manera ilustrada, por decirlo así, heredada del siglo XIX, nosotros heredamos la física tradicional, ¿sí? Cuando a uno le preguntan, uno dice el universo viene del Big Bang, por ejemplo. Bueno, el universo si el universo viene del Big Bang, nombre que no sé si saben que es un nombre peyorativo que le pusieron. Sí. ¿Cómo se llama el que se lo puso? ¿El Hoyle? Hoyle y la teoría de Lemaitre, Sí. el jesuita Lemaitre. Y como para burlarse de él le decía Big Bang, como si Carapún, no sé, como para reírse de él. Bueno, la cuestión es que no es tan descabellado pensar en eso cuando uno ya con criterio. ¿En qué sentido? En que cuando uno ya ha pensado o tenido un poco de elementos para poder discernir. Resulta que el Big Bang se supone que parte de un punto que le llaman singularidad. Y ese punto, desde ahí, que es un punto que supuestamente tiene es como una especie de semilla que tiene concentrado todo el universo en un punto infinitamente pequeño e inmedible. De ahí habría salido todo, y habrían desde ese puntito, que ni siquiera es medible. ¿Por qué no es medible? ¿Alguien puede decir por qué no es medible? ¿Porque no era material? Porque todavía no nace la física. Porque desde ese punto empiezan a salir todas las fuerzas. Vamos a dibujar las cuatro fuerzas principales. Nuclear débil, nuclear fuerte, electromagnética y de gravedad. Ya. Entonces, desde ese punto, de ahí nace la física. Entonces nace el plano inmanente de la naturaleza y a todo lo que llamamos físico. Desde ahí en adelante.
Desde ahí en adelante. Por lo tanto, todo lo que desde que ese pequeño punto como Big Bang se abrió, podemos hablar de física. Ahí recién empiezan a manifestarse las fuerzas y van cuajando hasta formar materia, luz, distintas formas de expresión de la energía, etc. De ahí nace la física. Pero ¿qué hay de ahí hacia acá? O preguntándonos de otra manera, por ejemplo, bueno, ¿y cuál es el principio de esto? ¿Cuál es el origen? Porque todo lo que puede decir la física, todo lo que puede decir la cosmología, astronomía, química y todas las ciencias, van desde ahí en adelante. Ya están ahí en su desarrollo. Pero, es decir, suelen decir, nosotros podemos explicar desde un poco menos que un segundo, así como desde el Big Bang, así una fracción de segundo, de ahí en adelante podemos especular, pero antes no. Bueno, por ahí va la cosa. Resulta que ese principio y ese origen no es físico, es sobrenatural. Igual se han postulado teorías de posibles como universos que colapsan y crean otro. Y colapsan y crean otro. Y el Big Bang como un colapso de un universo anterior y que termina con la culminación de este. Claro, pero hay teorías de nuevo de física. Sería un plano físico, colapsa como un plano físico y da origen a otro plano físico. Como que sigue dentro del ciclo eterno de las causas. Exacto. Entonces, es interesante verlo en comparación con eso. ¿Cómo estamos de hora? Nos quedan... Son las 3:50, no sé hasta qué hora estamos. No sé si era una hora y media. ¿3:50? Sí. Dejemos 10 minutos de preguntas. Y cerramos. ¿Hay preguntas? ¿Sobre lo que pasaste ahora? Sí, claro, no sé si... No, igual ¿Sí? es como... Después como para la próxima sesión... Y Pero el tema de la trascendencia. Claro, como para... sobre otros temas. No sé si, por ejemplo, ¿por qué a veces se dice que Dios es causa suya? Si es como contradictorio que sea causa de sí mismo, porque no se puede causar a sí mismo si antes no existía y es eterno. Entonces, no entiendo eso. Cuando usan el concepto de causa suya. ¿Causa sui aplicado a Dios? Sí, no sé si he escuchado, ¿Cómo escuchado es? eso. No sé si lo he escuchado, cuando dicen que Dios es causa suya. Sí, tendríamos que verlo en su contexto. Si pueden, rastrearlo y lo revisamos en un par. Porque ser causa igual implica el concepto de tiempo. Claro, lo que pasa es que a veces también hay personas que estos conceptos los toman no estrictamente, los toman así como sinónimo, incluso algunos, pero no le sacan provecho a la diferencia que tienen. Pero en el caso de causa sui habría que sacar un contexto para poder desglosarlo. Lo otro que me llama la atención es que igual Santo Tomás como que él creía que no se podía llegar como a una causa material primera de la filosofía, como que no se podía decir si el universo era finito o no infinito,
o eterno mejor dicho, pero aún así había una causa primera en cuanto a la creación, que no había reacción al infinito de acto y actualización, de acto y potencia. Pero aún así como que tú consideras que igual se puede llegar a pensar que hay una causa primera como material, como que hay un primer momento de la materia. Un primer átomo, por decirlo así, ¿o no? Claro, no sé si primer átomo, pero porque claro, la materia como que yo creo que tampoco puede ser infinito, porque se supone que según la termodinámica, la segunda ley tiene el desorden y eso, pero más allá de como con física, filosóficamente, igual crees que se puede mostrar que haya materialmente como una materia primera. un comienzo material. Claro, que la materia no sea eterna. Lo que pasa es que cuando nosotros cambiamos de paradigma, por decirlo así, lo vamos a ver desde otra óptica. Y la pregunta por la materia va a ser distinta. Porque nosotros estamos, como les decía, nosotros estamos formados bajo el paradigma de la ilustración. Es el que nos formó a nosotros, los colegios, la escuela, las formas de gobierno, etc. Y tendemos a pensar así, a pesar de que las personas puedan tener un alma, nosotros tendemos a pensar así, tendemos a pensar más materialmente, porque es lo que nos mueve así cotidianamente. Entonces, en cierta manera estamos actualmente en un déficit de conceptos y formas de ver que puedan permitirnos desarrollar una riqueza más variada de teorías y ofrecer otras respuestas. Entonces, en cierta manera, eso es parte de lo que estamos trabajando aquí para poder, en cierta manera, mostrar cuál es el paradigma en el cual hemos sido formados para entender por dónde podemos salir, entrar y tener más posibilidades. Entonces, el tema de la materia así como materia primera, no me apresuraría tanto para que alcancemos a desarrollar una óptica que nos permita verla de otra manera. Vamos por partes. Claro. ¿Algo más? No, todo bien. Y tengo una última pregunta. Que de Dios se dice que la verdad, que es el amor y que es la belleza, como que las perfecciones esenciales trascendentales del ente, que decía, parece que son Tomás. Sí, pero ¿por qué, por ejemplo, entiende que es perfecto porque es acto puro? Que es la verdad, porque tiene que haber algo que sea la verdad, para decir la verdad que es el ser en sí mismo, pero el amor ahora lo entendimos en el tema de la atracción, pero ¿y la belleza por qué? A ver, eso tendríamos que hacer. Como me estoy adelantando mucho, mejor me espero. No, lo vamos a dejar como un pequeño. ¿Un spoiler? En eso que, por ejemplo, que tú has mencionado, está incluido esto. Dios es amor. Dios no tiene amor. Claro. Dios no tiene belleza, ni verdad, sino que es.
Entonces lo que ocurre es que al ser eso, la forma en que nosotros entramos a relacionarnos nos involucra. Y nos involucra, ¿por qué? Porque tenemos alma. Entonces, al involucrarnos, la forma en que nosotros, al tener alma intelectiva, nosotros tenemos imagen y semejanza. Que imagen y semejanza no significa que Dios tenga cabeza, ni pies, ni significa eso. Significa que tenemos reflexión. Que podemos reflejar propiedades de Dios. Y ese es a ese nivel que nosotros, dentro de lo que nos rodea, podemos orientarnos, que es como mencionábamos en la clase aquella, que si un niño ve un gatito o un perrito, va y le quiere hacer cariño. Lo encuentra bonito, lo encuentra bello, lo encuentra bueno. Es el alma que tiende, por imagen y semejanza, a conducirse, porque está como hecha para eso. Como naturalmente. Claro, como naturalmente. De manera intrínseca. Claro. Entonces, en los niños se nota que así, como automáticamente. Después las personas, obviamente, por influencia cultural y todo, se van confundiendo, pero en el fondo, aquello que es, nosotros tenemos una tendencia por reflexión. Aquí, por ejemplo, nosotros subamos una montaña y digamos, qué hermoso paisaje. O esta canción, oh, qué buena esta canción, qué bonita, oh, no sé, uno ve una obra de arte o algo muy bonito, oh, qué hermoso. El que nosotros podamos captar esos elementos significa que ahí estamos haciendo reflexión, no en el sentido obviamente racionalista, sino que en el sentido de que estamos reflejando propiedades que vienen de arriba, por decirlo así, porque nosotros tenemos imagen y semejanza, porque somos criaturas, porque hay un alma intelectiva. Entonces, ahí está el tema de la belleza. La belleza es una manera en que, porque a veces, en el fondo, los trascendentales tienden a conmutarse. Bello, bueno, verdadero, uno, pueden jugar a conmutarse, a ser uno y lo mismo. Claro. Se pueden expresar así de una manera u otra. Por ejemplo, una flor es buena, bella, es verdadera, es una. En la parte, dentro de eso, lo que a veces es más difícil de explicar es el tema de la unidad. Pero vamos a intentarlo. Porque está la unidad, la belleza, la bondad, la verdad. Entonces, el tema de la unidad casi siempre es un poco más difícil de entenderlo, cómo reflejamos la unidad. Eso va a haber que darle un poquito más de trabajo. Sí, porque creo que es igual un tema que todavía se toca en filosofía de la mente, de cómo diferentes a nivel físico, pues de cómo, a pesar de tener distintos aparatos sensoriales que captan distintas cosas, los analíticos en este caso dicen que el cerebro tiene la capacidad de unificar la experiencia de todas esas sensaciones, cosas que sentimos como un pulpo con sus tentáculos, que son cosas distintas de como estas,
Pero aún así hay algo que nos permite unificar todo en una sola experiencia simultánea. Y no tenemos como procesos individuales, sino que todo sucede de forma simultánea. Y no entra como la información por paquetes individuales, sino que todo es superpuesto. Todo es una sola visión y sensación simultánea, de toda la experiencia en común. Claro, eso es lo que le pasa a un niño. O lo que, claro, le puede pasar a uno ver una flor, ver un paisaje, no es algo. Es simultáneo. ¿Por qué? Porque volvemos al tema del principio, del arjé, que recordemos que arjé es la misma palabra que va en, por ejemplo, anarquía, es lo que rige. Y lo que rige, lo que ordena, armoniza, lo que ordena, lo que armoniza, es en acto. Eso es lo que llaman simultáneo, que es como al mismo tiempo, ¡pam! Y está siempre ocurriendo. Igual existe una batalla porque en los momentos de análisis o estudio nosotros sí estudiamos la experiencia por paquete. No podemos estudiarla completa de forma simultánea así como se da. No. Tenemos que separarla y estudiarla por paquete. Y eso igual ya marca una diferencia para llegar a ese principio, que es eso, simultáneo. Pues no se puede llegar a ello por paquetes, pienso yo, o estudiar de forma aislada. Como estudiar las partes del todo no significa que se va a llegar al todo, creo yo. Claro, y de hecho se pueden estudiar partes y quedarse en eso. Pero aún así es simultáneo, pues entonces es como igual un poco extraño querer pretender llegar a entender ese principio cuando no se está estudiando cómo es ese principio que es simultáneo. Y no creo que también que podamos estudiar todo al mismo tiempo en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, en términos fácticos, no lo vamos a estudiar todo al mismo tiempo y tenemos que, así mismo como se escribe así, tenemos que discurrir porque vivimos en un plano material y tenemos que adecuarnos a que para pasar la puerta hay que abrirla. Como, son cosas con las que tenemos que lidiar. Entonces, claro, al momento de estudiar también, o sea, a pesar de que es así en acto todo uno, tenemos que ir paso por paso. Lo que sí es bueno es tener por lo menos unas pinceladas generales del mapa general de ruta. ¿Para qué? Para que a uno no le vendan la pomada, no lo engañen y se lo lleven por otro lado. Y otro, porque es más provechoso, porque uno puede llegar a algo que es más firme, más sólido, y reconocer que no estamos en una relatividad así abismal, que el mundo no tiene sentido y que poco menos que hay que suicidarse. Entonces, cuando uno ya logra trazar, aunque sea líneas generales, ya puede empezar más o menos a moverse y encontrar posibilidades. Y esto puedo unirlo con esto puedo unirlo con esto, y estos materiales me sirven. Y se va armando un camino. Y todo eso, claro, toma un avance que es de a poco. Pero lo bonito que tiene eso es que permite desarrollar un hábito que en el aprender, en el estudio, la persona, el alma, todo, el intelecto, todo se va puliendo también. Y va ganando también. Entonces,
no, o sea, ahí va pasando el tema de que no es algo solamente racional, sino por eso, como marcaba en un momento, la Sofía tiene que ser con filía. Tiene que haber un punto afectivo, y eso también se va desarrollando. Es como una espiritualidad en el trabajo, aunque suene intelectual, hay una espiritualidad incorporada, y que las sociedades, todas las sociedades tienen una espiritualidad, aunque lo nieguen. Lo que pasa es que cuando lo niegan, la tienen solapada, pero la tienen igual. Ahora, ¿a qué le están rindiendo culto? Que ahí cada uno ve hasta dónde puede verlo. Pero es inseparable, porque el ser humano es así. También es una sola experiencia, o sea, uno cuando lee no puede como ocupar solamente el intelecto y no están ocurriendo los otros procesos emocionales o no sé, por los del cuerpo digestivo, todo sigue funcionando, solo que la concentración está en una sola cosa, pero todos los procesos siguen sucediendo al mismo tiempo de forma del individuo. Claro. Por eso es integral será como también afectivo involucrado y todos los otros aspectos, porque no dejan de suceder nunca. Exactamente. Y tampoco es un botón para apagar esas cosas dentro de uno. Y eso mismo pasa a nivel macro, a nivel social. Y esos son puntos que vamos a ir viendo más adelante, así más detalladamente. Entonces, quedemos en que esto sería el miércoles. ¿Cuánto habíamos dicho antes? ¿4? No, bueno, tendría que ver. Era 4, ¿no? El 4, sí. Vamos a empezar por trascendencia. Y queda pendiente también lo que les voy a mandar de Aristóteles. Y si se les ocurren preguntas, si les hacen preguntas dentro de la semana, incluso cualquier momento, no hay ninguna incomodidad, mándenla, no hay problema. Respecto a todo lo que hemos visto hasta el momento. Así que quedamos para el próximo miércoles empezar por el lado de por qué hay universo inmanente, de inmanencia y de trascendencia. Y por qué Aristóteles nos dejó abierta esa puertecita. Gracias. De nada. Chao, nos vemos. Gracias. Chao. Nos vemos, Pipe, cuídate. Chao. Chao. Gracias. Nada.